Bueno, vamos a pensar en una pregunta aquí. ¿Cuál cree usted que es el mandamiento más difícil en la Biblia? ¿Cuál será el mandamiento más difícil? ¿Cuál será ese más difícil? Venir los domingos a las 10 de la mañana. No, hombre, ¿qué va a ser difícil eso, no? ¿Cuál es más difícil? Eh, Celebrar el día domingo, todo el día para el Señor. Ay, espere, porque ahí sí se está poniendo un poco difícil la cosa, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es el mandamiento más difícil? Mire que en la tradición judía, los judíos hablaban de que en los 5 primeros libros de la Biblia hay 613 mandamientos. Los llamaban el mitzvot, los 613 mandamientos. Ah, en una ocasión Jesús se dirigió a los fariseos y todo y les dijo, ustedes ponen cargas pesadas. Imagínense ustedes, esos 613 mandamientos eran complicados, muchos de ellos complicados, difíciles, muy elaborados, muchos detalles que tomar en cuenta. Y Jesús les dice, ustedes lo que están haciendo es poniendo cargas pesadísimas que ni ustedes mismos son capaces de llevar en la gente. Cuando entramos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento no encontramos una lista larguísima. ¿Qué tal que todo el Nuevo Testamento fuera mandamiento, mandamiento? No encontramos una lista larguísima de mandamientos. Al contrario, lo que encontramos en el Nuevo Testamento es una serie de retos claves, profundos, orientados a la transformación personal y a la libertad. Lo que Dios quiere es que seamos libres, que disfrutemos el gozo del Señor y para eso necesitamos aceptar esos retos de transformación a nosotros, ¿no? Bueno, hay un ejemplo, vamos a hablar de uno solo de esos, un ejemplo, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, dice el apóstol Pedro, sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Como decía el hermano Rubén, hablando de la evangelización, este es un mandamiento, y más claro está ahí, clarito, sean hospitalarios, ¿no? Es una orden, es un mandamiento. Ah, pero no es solamente el hecho de que sean hospitalarios, sino lo que significa ser hospitalario, lo que está detrás de ser hospitalario. Aquí tengo que decirles la palabra original, la palabra en griego original era la palabra filoxenia. A ver si nos acordamos de esa palabra. El hermano Tello se acuerda de todas las palabras. El hermano Tello tiene una memoria tremenda. Bueno, pero todos podemos acordarnos de esa palabra, es fácil, filoxenia, ¿no? La filoxenia, ¿qué es? Es una palabra compuesta de dos. Filos, muchos de ustedes ya saben lo que significa filos, significa amor. De ahí viene la palabra filosofía, amor por la sabiduría, filosofía. Filoxenia, amor. ¿Pero qué quiere decir xenia? Xenia quiere decir el extraño, el otro, el distinto, el extranjero. La filoxenia es el amor por el otro, es el amor por el que es distinto, por el que es diferente, por el que es extraño, ¿no? Hay otras palabras en griego también, la palabra Filadelfia es una ciudad, pero Filadelfia quiere decir amor por el hermano, Adelfos es hermano, y así por el estilo, ¿no? Hay conceptos contrarios a la filaxenia, ¿no? La filaxenia es el amor por el extraño. Hoy en día escuchamos mucho la palabra eh, eh, xenofobia, de ahí viene. Xenos, xenia, que es extraño, y fobia, que es miedo. Miedo al otro, miedo al extranjero, miedo al que es diferente, miedo al que habla otra lengua, miedo al que no se parece a mí, miedo al que no tiene la misma contextura física que tengo yo, miedo al que viene por allá, yo no sé de dónde vendrá, ¿no? Miedo al que viene de otra parte de la ciudad. Todo eso es la xenofobia, ¿no? Lo contrario a filoxenia. Ahora, vamos a leer un texto en el Nuevo Testamento donde vemos la actitud de Jesús. Jesús se hospeda precisamente con los extraños, ¿no? Veamos en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, un episodio en la vida de Jesús muy, muy bonito. Lucas capítulo 19, los niños se lo saben de memoria, tienen un cantico, lo hemos oído miles de veces desde la escuela de vacaciones, de la escuela de dominical. Dice, cuando Jesús entró a Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo
que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura, chaparrito. Corriendo delante, se subió a un árbol de sicómoro y así lo podía ver, porque Jesús estaba pasando o estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró en descender, se bajó del árbol y lo recibió con gozo en su casa. Debía ser una casa bien bonita porque era una persona con mucho dinero, una mesota grandota, ¿verdad? Con manteles muy bien servido, una casa bien grande. Bueno, recibió a Jesús en su casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió en su casa. Y al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un pecador. Ha ido a hospedarse con un pecador. Imagínense la actitud de la gente cuando Jesús se queda mirando a Zaqueo y le dice, Zaqueo, me voy a quedar contigo. Toda la gente empezó a decir, ¿y a quién estamos siguiendo? Este ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la otra cara de la filoxenia, ¿no? La hospitalidad. La hospitalidad es cuando abres la puerta de tu casa para que venga una persona que no necesariamente es un amigo tuyo, un conocido tuyo. La hospitalidad no es una, una reunión de esas que solían hacerse para vender ollas. ¿Te acuerdas usted? Invite a sus amigas, invite a sus familiares, hacemos una comida, no se preocupe, yo traigo la comida, yo traigo todo, y poniendo, se acaban todas las ollas. Mire que esta olla era, esa no era un gesto de hospitalidad, esa era simplemente una técnica de ventas, ¿no? La hospitalidad no es una técnica de ventas. La espiritualidad no es para vender la iglesia o para vender el evangelio, o para vender la idea que tenemos del evangelio. La hospitalidad es, es un gesto de amor al otro, ¿cierto? Y Jesús solía hospedarse en casas, ¿no? Tal vez Jesús no tenía una casa muy grande y luego andaba pues de un lugar para otro, viajando, todo, él no tenía pues un lugar así estable y todo, entonces él se hospedaba en casas de personas y esa era la forma en que Jesús se hacía huésped de esas casas y se identificaba con esas personas, ¿no? Ah, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál es el contexto? En primer lugar, vamos a pensar en la ciudad de Jericó. Jesús llega a Jericó, cerca de Jerusalén, ya camino hacia Jerusalén. Ah, esta es la última visita de Jesús a Jerusalén. En poco tiempo va a morir en la cruz, a ser asaltado por pues, los enemigos de la fe y a morir en la cruz de una manera terriblemente cruel. Pero ya viene, entra Jericó. Jericó, imagínense, es una ciudad grande, es una ciudad muy fértil, llena de árboles, flores, todo. Haz de cuenta cuando llegas yo me acuerdo la primera vez que vine yo aquí a Estados Unidos a Lubbock, ¿verdad? Y llegué a Lubbock, Lubbock es medio sombrío, no hay mucho. Llegué en un verano todo seco, ¿no? Yo dije, uy, ¿esto qué? Todo seco, ¿no? Ya después vine a Dallas, qué bonito Dallas, que tiene árboles, muchos árboles aquí en Dallas y todas esas cosas. Y después fui a California, uy, las flores de California, qué bonito todo, ¿no? Jericó era una ciudad donde había mucha, muy vegetal, era una ciudad próspera, era una ciudad comercial, porque Jericó estaba en el paso de Galilea para Jerusalén, estaba Jericó en el paso de Jerusalén para Perea, estaba Jericó, era una ciudad central y había mucho negocio. De hecho, ahí estaba
Saqueo, porque pues había mucho impuesto que cobrar en la ciudad de Jericó, y una ciudad bonita, ¿no? ¿Qué había pasado? Bueno, el capítulo 18 de Lucas, Jesús, camino a Jericó, se encuentra con un joven y es un contraste grande porque este es un joven rico, muy estudioso de la Biblia, quiere saber, quiere aprender, quiere sentarse con Jesús, el maestro, rabí, tengo una pregunta bien importante, sentémonos aquí, charlemos y hablemos. ¿Qué debe hacer una persona para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Bueno, la historia no terminó bien porque cuando Jesús lo confrontó con la necesidad de amar al otro, y ahí ya, no, ya le quedó grande a este joven rico y se fue. Se fue triste. Venía esperando una gran lección y cuando recibió semejante reto, pues no pudo con el reto y se fue. Contraste entre el joven rico y Saqueo que dice, yo la mitad de mis bienes, ¿sabes qué? Yo las voy a repartir y si algo he fallado a alguien, yo se lo voy a devolver. Muy, muy, muy correcto, ¿no? Luego en el capítulo 18, versículo 31 al 44, Jesús le habla a los apóstoles y les cuenta, les dice cuál es el sacrificio que él va a tener que ir. Voy a Jerusalén y ahí les comenta que va a ser entregado y que va a ser sacrificado. Y lo curioso, el versículo 34 nos dice que los apóstoles no entendieron nada. Claro, se lo dijo Jesús, era claro, me van a apresar, me van a prender, voy a tener que ser sacrificado, pero los apóstoles no pudieron entender, era muy grande, lo que Jesús estaba mostrándoles era una lección demasiado grande para ellos. Luego en el capítulo 18, versículo 35 al 43, ya a la entrada de Jericó, Jesús se encuentra con un mendigo. ¿Quién quiere ver un mendigo? ¿Quién le pone atención a un mendigo? Tantos mendigos que hay, ¿verdad? Lo que queremos hacer a veces es pasar de retirado. O sea, que me huele mal el mendigo. Y se encontró con este mendigo que era un ciego. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo misericordia con el mendigo, lo bendijo, le dio su sanidad. Y después de eso viene el episodio de Saqueo. Se encuentra con Saqueo. Saqueo está ya subido en el árbol, oye que viene Jesús, quiere conocerlo, quiere verlo, quiere saber cómo es Jesús, se sube en este sicómoro. ¿Y quién es Saqueo, hermanos? Saqueo es un rico, pero es un rico injusto. Saqueo, hermanos, es un completo extraño del pueblo de Dios, es un completo desechado del pueblo de Dios. Saqueo es un publicano, es un cobrador de impuestos, pero no crean ustedes que es un cobrador de impuestos como los agentes del IRS hoy en día, ¿no? Es cobrador de impuestos al estilo romano. Saqueo es una especie de traidor del pueblo porque está sirviéndole al gobierno que oprime al pueblo, pero no solamente está al servicio y trabaja para el gobierno que es el opresor del pueblo de Israel, sino que el sistema que los judíos, los romanos tenían de impuestos es un sistema donde se le daba a la persona la libertad para cobrar lo que él quisiera. No les pagaban un salario por cobrar impuestos, sino que decían, mire, esta es la cantidad de impuestos que debe esta persona, usted cobre de lo que cobre más, de ahí usted se paga. Imagínense ustedes, y tenían el respaldo del Imperio Romano, pues muchos de estas personas, no digamos que todos, porque uno no puede generalizar y decir que todos los pecadores, que todos los publicanos eran tramposos, pero muchísimos eran tramposos y la gente los conocía y sabían que cobraban exageradamente más de lo que valía, ¿verdad? Su trabajo. Ah, no solamente eso, sino que los publicanos se juntaban constantemente con gentiles y estaban en banquetes con gentiles y comían cosas a veces que no eran judíos. Entonces, en otras palabras, para el judío un publicano era una persona impura, era peor que el mendigo, era una persona que era totalmente desechada de la sociedad. Imagínense ustedes en nuestros días, yo no sé en nuestros días a qué podríamos asemejar a lo que sería un publicano, ¿no? Alguien que ha tenido dinero muy mal habido y que encima de eso es un opresor y es un enemigo del pueblo. Bueno, ese es Saqueo. Y Jesús acoge a Saqueo. Cuando Jesús quiere ir a la casa de Saqueo, Jesús le está mostrando, ¿qué decíamos que es la palabra?
filoxenia. Le está mostrando amor al extraño, amor al desechado, amor al paria, amor al que no, a que todo el mundo desecha, ¿no? Y Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahí es donde llega la salvación, en la casa de Zaqueo. Jesús entra a la casa de Zaqueo. Ah, y luego dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la función del Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa ir a la casa de Zaqueo, sentarse a comer con Zaqueo, compartir con Zaqueo en la misma mesa? Eso es, en el mundo del primer siglo, esto es un gesto tremendamente impactante, porque la casa, la mesa, el compartir era una señal de separación, de diversificación, ¿verdad? Cuando una persona invitaba a alguien a su casa, le estaba diciendo, somos de los mismos, pertenecemos al mismo nivel, por eso te invito. No voy a invitar a una persona que no pertenece a mi nivel. Yo invito solamente personas que pertenecen a mi nivel. Cuando una persona invita a alguien o se sienta con alguien a comer o acepta una invitación para comer con alguien, esa persona está diciendo, somos iguales, somos del mismo nivel. Por eso te estoy reconociendo, por eso te estoy aceptando. Quizás aquí muchas personas aquí no han tenido la experiencia, algunos de nosotros que hemos venido de otros países, ¿no? En nuestro país, en nuestra América Latina, muchos de nosotros que vinimos de allá, es muy marcado eso, ¿no? En las casas grandes, en la servidumbre, no se puede sentar a comer con la gente de la casa. La gente de la casa invita a sus primos, a sus amigos, al doctor fulanito, a qué sé yo, los cercanos, ¿no? Y la servidumbre, ahí están muy quietecitos, bien vestiditos, bien uniformaditos, ¿verdad? Y están sirviendo la gente de la casa los mira así de arriba abajo la servidumbre tiene una mesa allá escondida detrás de la cocina, allá come. A nadie se le ocurriría a decirle a una persona, a uno de los empleados de la servidumbre, venga y se siente con... Eso es un escándalo. Como algunos otros vivimos esa realidad, ese es un escándalo, ¿cierto? Bueno, imagínense ustedes lo que Jesús hace. Oye, hay tanta gente en Jericó, ¿cómo se le ocurre a Jesús ir a esa casa? ¿Qué está diciéndole Jesús a la gente? Saqueo y yo estamos aquí, Jesús acoge a Saqueo en medio de esa discriminación. ¿Qué resultó de esto? Hermanos, una transformación enorme de Saqueo. ¿Qué era lo que Saqueo quería cuando estaba viendo a Jesús? Yo no sé, a lo mejor él quería escuchar alguna palabra de Jesús, alguna enseñanza. Tanto se había dicho de Jesús que Saqueo quería conocer quién era Jesús. Pero yo creo que el primer impactado, el primer sorprendido, cuando Jesús se le queda mirando, le dice, Saqueo, desciende porque voy a quedarme contigo. Voy a hospedarme en tu casa. Me vas a dar donde dormir y me vas a dar comida y voy a estar contigo. El Saqueo bajó disparado, ¿verdad? Bueno, esa es una expresión colombiana, ¿no? Bajó rapidísimo del sicómoro y fue a su casa y arregló todo, recibió a Jesús y el más impactado, el más sorprendido fue Saqueo. Al punto de que sin una gran lección, sin un gran argumento bíblico, sin haberlo paseado por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Saqueo dijo, este es, yo me convierto, ¿sí? Yo estoy dispuesto a dejar todo, porque esto es lo que yo estoy buscando. Fíjense, el poder de la filoxenia, el poder del amor al otro, de la filoxenia, fíjense. Jesús, no solamente con Saqueo, la vida entera de Jesús es un ejemplo de amor al otro, es un ejemplo de filoxenia. ¿Qué nos dice la Biblia en Filipenses 2:7? Que Jesús dejó el ser igual a Dios, dejó su palacio, dejó el cielo, dejó la gloria con Dios y se
hospedó entre nosotros, dice Juan capítulo 1, versículo 14, vino y habitó entre nosotros. Cuando Dios quiso salvar al mundo, cuando llegó la gran salvación de la cual nosotros participamos, ¿qué pasó? El Hijo de Dios se vino a hospedar entre nosotros, a vivir entre nosotros. Se hospedó entre los galileos, entre los pobres, entre los carpinteros, entre los ricos, entre los maestros. Se hospedó en Jerusalén, en Galilea, en Nazaret, en Samaria. Se hospedó entre nosotros. Eso es ese mandamiento, ¿verdad? De ser hospedadores. Ah, en Lucas, hermanos, por lo menos 10 veces Jesús se sienta a comer con la gente. Vea, eso es todo. Jesús se sienta a comer con la gente, a compartir. Pero acuérdense ustedes que cada vez que Jesús está compartiendo con la gente, Jesús está acogiendo a la gente, diciendo, vengan, que somos de los mismos. Venga, que aquí estamos, le dice Jesús a los que murmuraban contra Saqueo, es un hijo de Abraham. No le hace lo que ha pasado, lo que ha hecho, es un hijo de Abraham, es de los nuestros, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras veces que Lucas registra esto es en Mateo capítulo 5, cuando Jesús se sienta a comer con Leví. ¿Se acuerdan ustedes que Mateo, así pasó con Mateo? Mateo siguió a Jesús y maravillado de la acogida que le dio Jesús, ¿no? Invitó a todos sus amigos. ¿Y quiénes eran los amigos de Mateo? Pues un montón de publicanos, otros iguales que él, porque no podía invitar a nadie más. Mateo no podía invitar al fariseo, no podía invitar al sacerdote, no podía invitar a ninguna otra persona decente, no podía invitar a una persona decente, porque Mateo era un publicano, invitó a todos los publicanos. ¿Y dónde está Jesús? En la mitad de los publicanos, en medio de los publicanos, está comiendo con ellos. Y la gente se extraña, murmura y todas esas cosas, pero es una de las primeras veces. En Lucas capítulo 7, 36 al 50, lo invita un fariseo. Ay, los fariseos, nos caen mal los fariseos, no todos eran tan malos, pero los fariseos de por sí, como enemigos de Jesús y tenían sus cosas. Bueno, este fariseo lo invitó, ¿y qué dijo Jesús? No, yo con un fariseo no me junto. No, a veces que, no, ese estamos un fariseo, no quiero saber nada con esos fariseos. Bueno, ¿qué dijo Jesús con el fariseo? Pues allá fue a comer con el fariseo, pero para sorpresa, ¿se acuerdan ustedes qué pasó? Llegó una mujer prostituta y se acogió a Jesús y empezó a llorar y todo eso. Y la gente que dijo, ja, si ese fuera un verdadero maestro, si ese fuera realmente un profeta, entonces sabría que la que lo está tocando es una mujer prostituta. ¿Cómo se le ocurre a un maestro? Ningún maestro de Israel, ningún doctor de Israel, ningún líder del pueblo de Israel se hubiera atrevido a tener cerca a él a una prostituta. Jamás. Pero ahí tenemos una gran lección de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama eso? Filoxenia. Amor al extraño, amor al diferente, amor al que es raro. Jesús se queja con los fariseos en Lucas capítulo 7, 33 al 35. Miren lo que Jesús dice. Porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y ustedes dicen, ¿tiene un demonio? No les gustaba Juan el Bautista. Allá en el desierto, Juan el Bautista no se quería juntar con nadie. Allá en el desierto comía langostas, miel silvestre, y la gente decía, ese está endemoniado. Mire cómo vive ese señor. Y ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, mire, es un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de los recaudadores de impuestos y de los pecadores. Era la fama de Jesús. Jesús era el amigo. ¿De quién? De todos, amigo de todos, sin excepción, sin diferencias, ¿no? Amigo de los recaudadores de impuestos y de pecadores. En Lucas capítulo 15, versículo 2, la famosa parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola del dracma perdido. La Biblia comienza diciendo que los fariseos y los escribas murmuraban. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Por eso Jesús dijo esas parábolas, porque la gente estaba murmurando. ¿Cómo es posible que reciba a los pecadores? Ya se había hecho famoso esa actitud de Jesucristo. Él vino a hospedarse con nosotros, a acogernos alrededor de la mesa. Por eso con mucha frecuencia Jesús come con nosotros. Acabamos de participar de la mesa del Señor. Jesús nos invita
a participar con Él en su mesa. No volveré a beber más del fruto de la vida hasta que lo beba con ustedes en el reino de Dios. Jesús se sienta a comer de la mesa con nosotros. Eso se llama filoxenia. Lo que estamos haciendo al tomar de la cena del Señor es recordando ese carácter hospedador, acogedor de Jesucristo, ¿no? Ah, todo el Nuevo Testamento habla de eso. Un discurso de Jesús, Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14. Jesús dijo también al que lo había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, cuando quieras ser hospitalario, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Ese mensaje Jesús lo encarnó, Él lo vivió, Él lo hizo. Este es esa expresión del amor al otro, ¿no? Hebreos dice, no se olviden de la hospitalidad. Romanos 12:13, practicando la hospitalidad. Primera de Timoteo 3:2, Tito 1 al 8 dice que los ancianos deben ser hospitalarios. Mateo capítulo 25:35, Jesús dice, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron. En la iglesia primitiva, la hospitalidad juega un papel central. Los primeros 2 capítulos de Hechos nos dice que los discípulos todos los días en las casas en Jerusalén se reunían. Por eso dice el hermano Rubén, hombre, el que quiera abrir la puerta de su casa, no, bienvenido. Ahora, estas reuniones no tienen que ser solamente reuniones de nosotros los miembros de la Iglesia de Cristo, sino que pueden ser reuniones en las que invitamos personas que no conocen al Señor, porque es la oportunidad de compartir ese amor, ¿verdad? En Hechos 12:12 encontramos a una hermana que se llamaba María en Jerusalén. Ella tenía su casa y en la casa estaban reunidos los discípulos, los apóstoles. Hechos capítulo 18, en Corinto hay un señor que se llamaba Ticio Justo. Ahí se reunía la iglesia. No tenían edificios la iglesia en el primer siglo, ¿verdad? Sino que se reunían en las casas, ¿no? Me acuerdo una vez un señor, un amigo, muy, muy buena persona, muy querido, que hablábamos acerca de reunirnos y reunirnos en las casas y decía el hermano, decía este hermano, es un hermano, decía, hombre, yo podría alquilar un lugar para que la gente pueda ir allá más libremente. No se trata de alquilar un lugar, se trata de que abras la puerta de tu casa, ¿verdad? Para que muestres ese amor genuino. ¿Se acuerdan de Hechos 20, donde los discípulos participaban en el pan el primer día de la semana? ¿Se acuerdan ustedes? ¿En dónde estaban? En una casa, en Troas, en una casa. La iglesia en el primer siglo creció desde las casas. Estaban en Troas y se predicó la palabra. Y cuando se cayó este señor, Pablo lo resucitó y luego subieron a participar de la cena del Señor. ¿Se acuerdan qué dice después? A comer. Se sentaron, participaron de la cena del Señor y luego comieron, ¿no? En Hechos 16-19, Priscila y Aquila tenían su casa en Corinto y ahí hospedaban la iglesia. En Romanos, ellos están en Roma, tienen casa y ahí hospedan a la iglesia. Colosenses 4:15, ninfas, en la ciudad de la Odisea, ahí está la iglesia. Filemón, su casa la ofreció para servicio de la iglesia. Primera Corintios 11 nos muestra cómo se reunían para comer, hacer un banquete. Lástima que ellos perdieron el rumbo y Pablo los tuvo que corregir, pero ahí tenían ese convivio, esa convivencia. Solamente de la iglesia en Corinto, solamente los cristianos, no. Capítulo 14 de Corintios nos da a entender que ellos invitaban personas que no eran de la comunidad cristiana y ahí podía la gente escuchar la palabra de Dios en el contexto de la casa, de la hospitalidad.
En resumen, hermanos, la hospitalidad fue el milagro transformador y motor de la misión de la iglesia primitiva. Sin hospitalidad, sin casas, sin personas que tuvieran la filoxenia, no hubiera crecido en absoluto la iglesia. La iglesia creció porque hubo personas que tuvieron ese espíritu, ¿no? Ah, algo que pensar. Dios no nos salvó a la distancia. Dios hubiera podido salvar. No hubiera podido, no. Dios no nos salvó a la distancia. No nos salvó desde el cielo. ¿Yo qué me voy a meter allá con esa gente? Yo les mando el mensaje. Si quieren creer, que crean, ¿verdad? Pero yo aquí, yo me voy a involucrar. No, Él vino y se hospedó entre nosotros. Por eso cuando nosotros compartimos con un extraño, participamos en la obra de Jesús. Y esa es la esencia. En la iglesia del primer siglo había resistencia al evangelio. El evangelio no, la gente no le gustaba el evangelio. Eran, algunos eran hasta perseguidores, algunos odiaban el mensaje de la palabra. ¿Cómo hicieron los primeros cristianos para que la palabra creciera en medio de semejante oposición y semejante fastidio que la gente tenía del evangelio? Filoxenia, hospitalidad es la palabra clave. Hoy en día está pasando. Hoy en día hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la Biblia. Hay gente cansada de las iglesias porque tuvieron experiencias negativas y hay oposición. En vez de buscar conocer de la palabra, la gente tiende a rechazar. ¿Cuál es el secreto para poder quebrar esas barreras? Pues ya nos lo enseñó Jesucristo con la experiencia de Saqueo, nos lo enseñó la iglesia primitiva.